Hey, listen, bro. Listen, bro. Niggas ain't saying, man, that nigga there, woo, woo, woo. And his brother go shoot at us. That nigga brother pull a gun out on Big U, nigga. ¿Y si el video que podría reescribir la historia de Nipsey Hussle finalmente aparece en tu feed? En las últimas horas, un nuevo video que muestra sus últimos momentos se ha vuelto viral. Y no es solo una grabación inestable de un hombre en el suelo, es una mirada cruda y sin filtros a un hombre que luchó hasta el final. Durante años, la ciudad quedó con preguntas sin respuesta, pero estas imágenes están dando nueva vida a la investigación. Imagínalo, 31 de marzo de 2019, un soleado domingo en el distrito de Crenshaw. Nipsey llega a su tienda Marathon a las 3:07 p.m., listo para una revisión rápida. La calle es ordinaria, el aire en calma. De repente, un disparo rompe esa paz. El clip lo captura luchando, respirando, moviéndose, negándose a ceder hasta que lo llevan de urgencia al hospital. Pero eso es solo la superficie. En el comentario, una fuente afirma que ahora tenemos todos los detalles, incluidas nuevas pruebas que señalan a quien pudo haber ordenado el ataque. Este no es solo un momento trágico, es un posible punto de inflexión en un caso que ha atormentado a la comunidad. Quédate con nosotros mientras desglosamos lo que muestran las imágenes, lo que revelan sobre los eventos de esa noche, y por qué las nuevas pruebas finalmente podrían hacer justicia para Nipsey. La historia se está desarrollando y estás a punto de ver el primer vistazo real. En una soleada tarde de domingo a finales de marzo de 2019, el distrito de Crenshaw en Los Ángeles era el tipo de lugar que se sentía como un barrio de vecinos, donde todos conocían los asuntos de todos, y el ritmo de las calles era tan constante como un latido. Era el mismo tipo de día que debería haber sido ordinario, una parada rutinaria en una tienda, una visita rápida a una tienda que se había convertido en un centro comunitario. Ese domingo en particular, la tienda de ropa Marathon en la esquina de Crenshaw y Slauson zumbaba con el bullicio habitual de la gente comprando ropa, el murmullo de las conversaciones y el débil estruendo de un camión de reparto. Nipsey Hussle, el querido empresario e ícono del rap, había llegado al estacionamiento alrededor de las 3:07 p.m., para lo que se suponía sería una breve revisión, un rápido chequeo del inventario de la tienda y un momento para ponerse al día con algunos de sus aliados más cercanos que trabajaban allí. La cámara que capturó ese fatídico momento había sido una pequeña y discreta cámara de seguridad en el callejón trasero de la tienda. Una cámara que hasta ahora solo había grabado el trajín diario de un pequeño negocio. Con las nuevas imágenes ahora publicadas, los espectadores pueden ver la secuencia exacta de los eventos que cambiarían para siempre el tono de esa soleada tarde. Las imágenes comienzan con los pasos suaves y confiados de Nipsey hacia el estacionamiento, sus ojos escaneando los alrededores con esa calma familiar que se había convertido en su sello distintivo. Viste su propia marca de ropa, la línea de Nipsey, y su presencia irradia un sentido de propósito y pertenencia, como si todo el barrio fuera una extensión de su propia marca. Al lado del estacionamiento, una camioneta SUV permanece al ralentí, un leve olor a aceite de motor mezclándose con el aroma a café fresco de una cafetería cercana. Dentro de ese vehículo se encuentra Eric R. Holder Jr., más tarde conocido simplemente como Holder, un joven del mismo barrio que se había ganado la reputación de figura tranquila, una persona que se movía por el barrio como un actor secundario. En la mano derecha de Holder llevaba consigo dos armas, una pistola semiautomática y un revólver, aunque nadie en esa escena había imaginado que ese tipo de violencia estallaría en una tienda de ropa que se había convertido en un santuario para muchos. La conversación que encendería la tragedia del día comenzó con un intercambio casual entre Nipsey y Holder. Los dos hombres no eran amigos cercanos, pero habían interactuado en el barrio durante un tiempo. Nip estaba allí para vigilar el negocio, para asegurarse de que la comunidad que había construido prosperaba, y para hablar con cualquiera que necesitara escuchar el mensaje de que su marca se trataba de crecimiento, emprendimiento y retribución. Holder, por otro lado, era conocido en la zona, pero no en los mismos círculos íntimos que frecuentaba Nip.
Tenía la reputación de ser alguien reservado y que no solía involucrarse en el trajín diario del barrio. Durante unos minutos, los dos hombres permanecieron en el estacionamiento, el aire entre ellos lleno de una tensión tranquila, casi mundana. El tono de Nip no era de confrontación, en cambio, intentaba cuidar de Holder, ofreciéndole palabras de aliento o una advertencia, de la manera que un socio mayor podría supervisar a un colega. May have been Big U who was using Nipsey's tours as a cover to smuggle drugs to different cities, and this was possibly making Nipsey nervous and looking for ways out. I think Big U was using the tour bus, Nipsey's tour bus. Jr. Había dicho algo así como, te estoy cubriendo la espalda, hombre, como si se estuviera asegurando de que Holder estuviera protegido. Sin embargo, para las personas que verían estas imágenes, el sutil matiz de falta de respeto percibida se haría claro. La conversación dio un giro brusco cuando Holder comenzó a expresar algo que Nipsey, de manera calmada y casi protectora, intentó convertir en un diálogo constructivo. La voz de Holder era baja, sus palabras puntuadas por una sensación de irritación que Nip no tenía. El intercambio culminó en las palabras que más tarde se describirían como «estás acabado», antes de que estallaran los disparos. Ya fuera una prueba de lealtad o una amenaza de confrontación futura, las imágenes mostrarían más tarde que fue el catalizador que puso en marcha la mente del tirador. Las imágenes pasan entonces a un silencio repentino y aterrador. En segundos, el sonido de los disparos irrumpe en el estacionamiento. La primera ráfaga de disparos proviene de la semiautomática, el sonido resonando en las paredes de hormigón de la tienda. Al mismo tiempo, un revólver que había permanecido inactivo momentos antes cobra vida. Múltiples testigos presenciales y la cámara de vigilancia de la tienda capturaron el momento exacto en que las balas impactaron el cuerpo de Nip. Los disparos se sucedieron rápidamente, cada uno encontrando su objetivo. 3 en el torso, 1 en la cabeza que resultaría fatal. Cada bala es una historia en sí misma, una pieza de metal que atraviesa un cuerpo y deja una cicatriz imborrable. Las imágenes muestran el cuerpo de Nip desplomándose hacia adelante al recibir los primeros disparos, un cambio dramático de su postura confiada anterior a una figura atrapada en un instante del destino. Las imágenes pasan entonces a un silencio repentino y aterrador. En segundos, el sonido de los disparos irrumpe en el estacionamiento. La primera ráfaga de disparos proviene de la semiautomática, el sonido resonando en las paredes de hormigón de la tienda. Al mismo tiempo, un revólver, que había permanecido inactivo momentos antes, cobra vida. Múltiples testigos presenciales y la cámara de vigilancia de la tienda capturaron el momento exacto en que las balas impactaron el cuerpo de Nip. Los disparos se sucedieron rápidamente, cada uno encontrando su objetivo. 3 en el torso, 1 en la cabeza que resultaría fatal. Cada bala es una historia en sí misma, una pieza de metal que atraviesa un cuerpo y deja una cicatriz imborrable. Las imágenes muestran el cuerpo de Nip desplomándose hacia adelante al recibir los primeros disparos, un cambio dramático de su postura confiada anterior a una figura atrapada en un instante del destino. La cámara también registra un impactante y último acto de violencia que muchos nunca volverán a ver. Una patada en la parte posterior de la cabeza de Nipsey. Un brutal recordatorio de que no fue un estallido espontáneo, sino una ejecución deliberada y calculada. La patada fue una señal cruel de que el tirador quería asegurarse de que nadie interviniera, de que la víctima herida no sobreviviría lo suficiente como para pedir ayuda. Fue un recordatorio de que las calles tienen sus propias reglas y de que la lealtad puede romperse en un instante. En el caos que siguió, el estacionamiento se llenó con el movimiento repentino de una multitud de curiosos. Personas que estaban en la tienda Marathon, vecinos que habían salido corriendo, amigos que habían escuchado la noticia y vinieron corriendo. En medio de todo esto, un aliado más joven, Samuel Asgodome, el hermano de Nipsey, respondió una llamada telefónica y corrió desde la intersección de Sloan Avenue hacia el lugar de la tragedia, pasando semáforos en rojo mientras el pulso de la calle se aceleraba. La urgencia de ese momento se captura en las imágenes por el sonido de la sirena que aumenta y la respiración frenética y rítmica de una persona que intenta mantener vivo a su hermano moribundo. Samuel le realiza RCP en el pecho a Nipsey, sus dedos presionando fuerte y constantemente mientras intenta evitar que el corazón de su hermano fallezca. La imagen es cruda.
Un hermano en un estacionamiento, sus manos temblando, su rostro contorsionado por el esfuerzo de luchar por mantener vivo a su hermano. Las imágenes muestran la llegada de los paramédicos, la brillante luz blanca de una camilla, la inserción abrupta de un tubo de respiración en la garganta de Nipsey y una vía intravenosa en su brazo. Todo un testimonio de cómo funciona la respuesta médica en tiempo real. Pero el equipo médico no pudo detener el flujo. A pesar de la inserción del tubo de respiración, la inserción de una vía intravenosa y todos los demás protocolos de salvamento, Nipsey fue declarado muerto a las 3:55 p.m., 35 minutos después de que se produjeran los disparos iniciales. El certificado de defunción enumera heridas de bala en la cabeza y el torso, señalando casi con un sentido de reverencia que luchó por sobrevivir durante esos 35 minutos. Esa frase es la última línea de una historia que fue mucho más que un titular. Fue un testimonio del espíritu guerrero que la comunidad conocía. El metraje publicado en 2023 abre un nuevo capítulo en esa narrativa. Permite a la comunidad ver con mayor claridad lo que había sucedido esa tarde de domingo. El video muestra el acercamiento inicial, el intercambio de palabras que había llevado al tiroteo. El momento preciso de los disparos, el rápido desplome del cuerpo de Nipsey en el estacionamiento, y la oración frenética y esperanzadora de un amigo que se sentó con un rey moribundo, susurrando «Despierta, hermano». El video es una pieza de evidencia que aporta claridad al día que había estado nublado por la especulación. Durante el juicio, que comenzó el 15 de junio de 2022, la declaración de apertura de la Fiscalía presentó una narrativa clara de celos y premeditación. El fiscal de distrito adjunto John McKinnon argumentó que Eric Holder había reflexionado sus acciones antes de apretar el gatillo. Señaló el hecho de que Holder regresó al estacionamiento después de la conversación sobre la delación, una clara señal de intención. La evidencia de la fiscalía fue abrumadora. Videos de negocios locales que mostraban la llegada de Holder, el tiroteo en sí y su partida. Testimonio de testigos presenciales que coincidía con las imágenes. Y una testigo clave, Brianita Nicholson, quien testificó sobre el estado mental de Holder antes y después del tiroteo. Nicholson, a quien se le concedió inmunidad, dijo que no tenía idea del plan del tirador hasta que vio las noticias. Su testimonio ayudó a pintar un cuadro de un hombre que no solo había asesinado a un amigo, sino que había amenazado con violencia a cualquiera que no cumpliera con su plan de escape. Herman Cowboy Douglas, uno de los aliados más cercanos de Nipsey, testificó que la conversación entre Nep y Holder había parecido relajada, que el tono de Nep no era agresivo. Retrató a Nep como alguien que cuidaba de Holder, como un mentor. Este testimonio refuta la afirmación de la defensa de que Holder fue provocado por una confrontación agresiva. En cambio, muestra un escenario donde la víctima fue, de hecho, quien intentaba cuidar del otro, lo que añade una capa de traición a la narrativa. A lo largo del metraje, se puede ver la agonía física que sufrió el cuerpo de Nep. Fue alcanzado en el torso y en la cabeza, con una herida fatal en la espalda. A pesar del daño, su pulso seguía latiendo. Los testigos recuerdan que sus ojos se abrieron de asombro, luchando por la conciencia. Estaba respirando, se movía, negándose a quedarse quieto incluso cuando el mundo a su alrededor se oscurecía. En el metraje, casi se puede escuchar su corazón latiendo contra sus costillas, cada respiración una súplica desesperada por seguir vivo. La reacción de la comunidad fue inmediata y visceral. Los curiosos se reunieron, algunos susurrando oraciones, otros conteniendo la respiración. El hermano de Nep, Samuel, fue el último en ver la vida de su hermano escaparse. Había estado en la escena antes de que llegara la ambulancia, sus manos ya trabajando en el pecho, su voz una oración baja. «Despierta, hermano». Esa imagen está grabada en la memoria de la comunidad como un momento que muestra la profundidad de amor y desesperación que conlleva perder a un líder de una manera tan violenta. Las imágenes y el juicio posterior también resaltaron una realidad más amplia y oscura. La forma en que los celos y la falta de respeto percibida pueden estallar en violencia letal dentro del barrio. Las acciones de Eric Holder no fueron un acto espontáneo, fueron una ejecución calculada, un momento de reflexión y luego una única y devastadora decisión.
Los procedimientos judiciales revelaron la red de relaciones que llevaron a este día. Amistades que se convirtieron en rivalidad, mensajes enviados que prometían «estás acabado», y la realidad de que la elección de un hombre de usar un revólver y una semiautomática podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. El caso no solo se ha tratado de encontrar a un asesino, ha expuesto la fragilidad de la lealtad en una cultura donde un solo paso en falso o un solo insulto percibido puede llevar a una confrontación fatal. También ha obligado a la comunidad a confrontar el hecho de que incluso un santuario de negocios y comunidad puede convertirse en un sitio de brutalidad. Las nuevas imágenes sirven tanto como registro histórico como una advertencia, un recordatorio de que las calles siempre harán eco de lo que la gente ponga en ellas, ya sea un gesto de bondad o un acto de violencia. Al fin, you actually knocked Nipsey Hussle out during their fight. First time they first fall out, when they first got Nipsey signed, Nipsey come back, was fall out, they went down, there was a fight, rumble happened, I believe Big U knocked Nipsey out, Black Sam comes out, fires 3. Al final, la comunidad puede ver las imágenes y saber que ese día no fue solo una historia trágica, sino un crudo recordatorio de cómo un solo momento puede convertir toda una vida en una historia irreversible. El video es una pieza de verdad que permanecerá con la comunidad por generaciones, sirviendo como un recordatorio de que, si bien el cuerpo puede morir, el espíritu de un luchador puede perdurar. Los celos, un delgado hilo de resentimiento que se convierte en violencia, atraviesan la narrativa de la prematura muerte de Nipsey Hussle. Era un hombre de visión, un pionero en círculos empresariales, fundador de una línea de ropa boutique que más tarde se convirtió en un faro para la comunidad. Sin embargo, detrás de la imagen pública y la filantropía yacía un ambiente competitivo, donde el orgullo podía fragmentarse en un impulso mortal. Las motivaciones de Eric Holder pueden rastrearse hasta una conversación con el empresario, un intercambio que a algunos les pareció intrascendente, pero a otros una chispa que avivó quejas de larga data. Holder había vivido en las mismas calles, crecido en un barrio donde los sueños de un joven a menudo eran eclipsados por las duras realidades de oportunidades y reconocimiento limitados. Sin embargo, el entorno también cultivó un fuerte sentido de pertenencia y lealtad. La discusión sobre la delación, un término cargado de connotaciones de traición y amenaza a la identidad colectiva, pareció desencadenar una cascada de emociones. Esta conversación, registrada en las imágenes de vigilancia, fue un punto de inflexión crucial. Fue una reunión al atardecer en la tienda Marathon, el lugar donde se celebraba la vuelta de la victoria del empresario, donde la extensión comunitaria estaba ocurriendo activamente. Él había estado en la tienda en el último minuto del día. Su presencia era tanto un ancla reconfortante como un símbolo público de éxito. El papel de Holder como conductor en una investigación relacionada con el crimen le dio un aura de miedo entre algunos reclusos, y sin embargo, la conversación con el empresario fue un catalizador que amplificó un sentimiento de insuficiencia personal. Los logros del joven rapero, su capacidad para lanzar múltiples empresas, se habían convertido en un referente aspiracional para muchos en la comunidad. Para Holder, cuyas propias empresas comerciales habían sido modestas, la comparación era un doloroso recordatorio de su lugar en la jerarquía del éxito. Cuando el tirador entró en escena, la cámara capturó el caos que siguió. Se dispararon tiros, el empresario cayó al suelo, la sangre salpicó el hormigón, la policía llegó, pero el momento fue demasiado tarde. El metraje fue subido, pero solo amplificó la sensación de que la comunidad había perdido un ícono por un acto que parecía surgir de un mero desacuerdo. Sin embargo, los detalles del evento eran mucho más complejos. Un testigo clave del banco indicó que el tirador vestía una sudadera con capucha negra que coincidía con la sudadera usada por el empresario, y que sostenía una caja negra de bebidas en el momento del asalto. Los testigos recordaron que el empresario dijo que se iría del banco temprano después de la reunión con Holder.
La presencia del tirador en el banco durante el asalto añadió otra capa: su familiaridad con el edificio y la capacidad de planificar y ejecutar un ataque rápido, una habilidad que luego fue explicada en el tribunal. Un autobús que lo transportaba a la prisión se convirtió más tarde en un lugar de humillación, un ataque que involucró a reclusos rociando orina en su cuerpo, escupiéndole e insultándolo. El incidente reflejó la profundidad de la ira que la muerte del empresario había incitado dentro de la comunidad carcelaria. Holder había sido blanco de un ataque con navaja en su celda de detención, un golpe que requirió grapas y retrasó el proceso. La narrativa continúa con la defensa de Holder en el tribunal. El fiscal había presentado pruebas de que Holder había traído una segunda arma consigo y había tomado un rehén en la forma del empresario. La defensa había afirmado que el incidente fue el resultado de un malentendido. Argumentaron que Holder había actuado en defensa propia. Sin embargo, el fiscal había presentado las imágenes del autobús, la evidencia del ataque con navaja y el testimonio de un recluso, lo que expuso aún más la disposición de Holder a participar en la violencia. El juez había rechazado la solicitud de la defensa de desestimar las pruebas de la fiscalía. Como resultado, el veredicto del tribunal fue una sentencia de 60 años, que luego fue confirmada por un tribunal de apelaciones. Holder permanecerá bajo custodia por el resto de su vida. Mientras tanto, la narrativa del empresario siguió extendiéndose más allá de la comunidad. El empresario era una figura muy conocida y su trabajo resonó en toda la comunidad. Pero la reacción de la comunidad no fue uniforme. Algunas personas se habían indignado por el uso de la historia del empresario en un documental que destacaba un tema controversial. El trabajo del empresario sobre el Dr. Sebi, un herbolario que afirmaba curar una variedad de enfermedades, desencadenó teorías de conspiración sobre el gobierno o la industria farmacéutica queriendo silenciarlo. Las teorías proliferaron en las redes sociales y la desconfianza de la comunidad hacia la autoridad se vio reforzada por una historia de opresión. La historia de la muerte del empresario se había convertido en objeto de especulación, y algunos sugerían que el empresario fue atacado para evitar que hablara sobre el Dr. Sebi. También había teorías de que el empresario estaba siendo atacado debido a su trabajo en la comunidad y que se había convertido en un objetivo para el mundo criminal. La narrativa se complicó aún más por las acusaciones de que el empresario había firmado un contrato con una figura importante, Big U, lo que se había convertido en una fuente de alegaciones. El empresario había sido un objetivo, y su muerte fue el resultado de un encuentro violento con una persona que tenía un rencor personal. Otro elemento de la narrativa fue la discusión sobre si imputar o no al conductor, la persona que había ayudado al tirador a escapar. Al conductor se le había concedido inmunidad por cooperación, pero la reacción de la comunidad fue que el conductor debería haber enfrentado cargos. La comunidad argumentó que la cooperación del conductor había sido un acto de autopreservación y que el conductor había usado su nombre en la publicación del video, lo que fue una fuente de fricción. La reacción de la comunidad fue que la cooperación del conductor no era una señal de lealtad al empresario, sino una señal de ser un criminal que tenía que protegerse a sí misma. La narrativa también incluyó los arrestos que se habían realizado en relación con la muerte del empresario. Una de las víctimas había sido arrestada por violar la libertad condicional. La víctima tenía una asociación con el empresario y la persona fue arrestada por violar la libertad condicional por tener una asociación con una banda conocida. El arresto había creado un conflicto en la comunidad entre el papel comunitario del empresario y la asociación criminal. El punto final en la narrativa fue la conversación continua de la comunidad sobre la muerte. La comunidad permaneció en un estado constante de debate. Algunos argumentaron que la muerte del empresario fue el resultado de una simple conversación, mientras que otros argumentaron que había múltiples motivos o conspiraciones. La discusión de la comunidad sobre la muerte del empresario fue un testimonio de la resiliencia de la comunidad y su disposición a recordar el legado del empresario.
El legado del empresario seguiría siendo una constante en la comunidad, y la comunidad continuó celebrando discusiones, y la conversación sobre la muerte del empresario continuó. El nombre del empresario seguiría siendo recordado como un líder y empresario, un símbolo de resiliencia, y la comunidad seguiría siendo influenciada por su legado. La historia del empresario fue una narrativa que seguiría inspirando. Un nuevo video salió a la luz en las primeras horas de un jueves por la mañana, un clip crudo tomado de una cámara de mano que capturó los últimos momentos del empresario mientras yacía en el pavimento. Las imágenes, sin editar y sin filtrar, mostraban a un hombre que se había convertido en un faro de esperanza, ahora vulnerable e inmóvil. En cuestión de minutos, el clip inundó foros, líneas de tiempo y secciones de comentarios, desencadenando una ola de incredulidad y luto que se extendió mucho más allá de la comunidad local. Las primeras reacciones fueron inmediatas. Los usuarios compartieron el clip con una urgencia casi frenética, enmarcándolo como un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida. «No puedo creer que sea real», escribió un espectador, mientras otro tecleaba. ¿Cómo pudo pasar esto? La imagen del rostro tranquilo del empresario en el suelo resonó con una intensidad repentina y visceral. La crudeza de las imágenes no dejó lugar a la negación o la especulación. Era una evidencia innegable de que el dolor de la comunidad se había hecho público. Sin embargo, incluso mientras el mundo observaba los últimos segundos del empresario, resurgieron antiguos patrones de incredulidad. A medida que el clip se propagaba, también lo hicieron los susurros que habían atormentado a la comunidad durante mucho tiempo. Algunos argumentaron que el video fue montado, un acto cruel de fabricación diseñado para manipular la opinión pública. Otros sugirieron que podría ser parte de una narrativa más amplia de victimización que ya se había tejido alrededor de la muerte del empresario. Teorías que antes parecían descabelladas, conspiraciones que involucraban a compañías farmacéuticas, proyectos gubernamentales secretos o chantaje corporativo, fueron nuevamente puestas en la conversación, cada una encontrando un nicho dentro del creciente coro de dudas. El clip viral también reavivó el debate sobre el conductor que supuestamente ayudó al tirador a escapar. A medida que la gente diseccionó el video, el nombre del conductor resurgió repetidamente. Algunos vieron la cooperación del conductor con las autoridades como una traición al legado del empresario, mientras que otros argumentaron que el conductor había sido acorralado por las circunstancias, obligado a actuar en autopreservación. Este discurso reflejó el debate anterior sobre el supuesto contrato del propio empresario con una figura conocida como Big U, una asociación que muchos habían criticado por potencialmente comprometer sus principios. Las nuevas imágenes parecieron agudizar las tensiones de larga data de la comunidad, obligándolos a confrontar las emociones conflictivas que habían estado latentes bajo la superficie. Mientras tanto, los medios de comunicación que previamente habían cubierto la historia del empresario se encontraron luchando con nuevas demandas. Los editoriales que antes habían abordado el caso desde una perspectiva equilibrada, ahora se enfrentaban a la presión de adoptar un tono más sensacionalista. Los titulares prometían nuevas pruebas y revelaciones impactantes, alimentando un ciclo de especulación que parecía prosperar con el peso emocional de las imágenes. En los comunicados de prensa que siguieron, los oficiales de policía enfatizaron que la evidencia había sido revisada por un equipo forense. Sin embargo, el público seguía siendo escéptico. Las declaraciones policiales hacían eco de un tema recurrente, la necesidad de claridad en un mar de rumores. La respuesta de la comunidad a las imágenes fue paradójicamente tanto unificada como fragmentada. Por un lado, muchos se reunieron para llorar, su dolor amplificado por la experiencia compartida de ver juntos los últimos momentos del empresario. Por otro lado, un grupo pequeño pero vocal aprovechó las imágenes para impulsar sus propias narrativas, citando la imagen como prueba de una conspiración en curso.
Estas facciones debatieron acaloradamente en foros públicos. Sus argumentos a veces escalaban a intercambios hostiles. La división entre quienes buscaban honrar la memoria del empresario y quienes deseaban interrogar las circunstancias de su muerte se hizo cada vez más visible en los comentarios y salas de chat que se llenaron con el video. En este contexto de perspectivas conflictivas, la familia del empresario se dirigió al público en un comunicado que intentaba tender un puente entre el luto y el escrutinio. Enfatizaron que el empresario había sido un hombre de resiliencia, un líder que había luchado contra la adversidad, y que su legado no debería empañar por afirmaciones sin fundamento. Las palabras de la familia, sin embargo, fueron recibidas tanto con apoyo como con rechazo. Algunos las vieron como un llamado al cierre, mientras que otros las vieron como una distracción de las preguntas sin respuesta que durante mucho tiempo habían plagado a la comunidad. En este contexto de perspectivas conflictivas, la familia del empresario se dirigió al público en un comunicado que intentaba tender un puente entre el luto y el escrutinio. Enfatizaron que el empresario había sido un hombre de resiliencia, un líder que había luchado contra la adversidad, y que su legado no debería empañar por afirmaciones sin fundamento. Las palabras de la familia, sin embargo, fueron recibidas tanto con apoyo como con rechazo. Algunos las vieron como un llamado al cierre, mientras que otros las vieron como una distracción de las preguntas sin respuesta que durante mucho tiempo habían plagado a la comunidad.